Toca toda la pantalla, profe. Sí, es mejor toda la pantalla porque si no, no se mira al momento de ejecutar. Ahí está mirando, profe. Ahí ya. Bueno, se ejecuta. Ya le definí los vectores. El tamaño está de 5. Ok. Se ingresan los números. Se ordena. Ya está. Listo. Muy bien. Excelente. También lo es, es que tienes un botón aparte. Claro, toca esperar a que se ingresen todos los números para después ordenarlos, si no se tiene problemas. Oh, claro, se podía hacer también en otro. Se van guardando, se suplantan uno en otro. Listo, muy bien. Gracias, ya te tengo acá apuntado. Bueno, entonces, voy a seguirles compartiendo el documento. Esta es burbuja, ¿no? Como les digo, es la más simple de implementar, ya colocar las instrucciones de código para que entre en funcionamiento, pero es muy costosa para el computador, ¿sí? Le cuesta mucho, es muchas comparaciones que hace, repite muchas veces ciclo for tratando de ordenar todo. Entonces, para tratar de solventar ese problema, pues hay otros métodos, otros algoritmos que tratan de hacerlo ordenar un vector, pero con menos instrucciones. Entonces, aquí está. El ordenamiento de selección sigue siendo de todas maneras un algoritmo de los más sencillos, pero lo que se está buscando en este es que en cada interacción, cada vez que nosotros estamos haciendo de nuevo ese giro, sea un mínimo de elementos que lo que hace burbuja. Burbuja lo compara por completo. Entonces, aquí lo que está tratando es de minimizar ese con un subvector. Algo así es lo que él trata. Entonces, él ubica ese subvector entre un índice y el fin del vector y lo intercambia. Entonces, toma una dimensión del vector, ¿sí? Pero hay algo que no entiendo. ¿Qué cosa? ¿En qué momento creció tanto? ¿Aló? ¿Sí me escuchas? Bueno, no sé si era que quería compartir algo o se le abrió el micrófono. Bueno, entonces, este ordenamiento, como les digo, trata es de disminuir la cantidad de veces con la que se compara, creando una especie como de subvector. Entonces, veamos un poquito las instrucciones para irlo entendiendo mejor. Tenemos el primer ciclo for que nos está recorriendo el vector por completo. Empieza desde 0 hasta el límite máximo. Miren que aquí ya tiene una diferencia con burbuja. Luego, él crea un índice mínimo, ¿sí? Que en un principio empieza en i. Eso significa que la primera vez que este ciclo for haga un giro, él empezará en 0. Ya la segunda en 1, 2, 3, de acuerdo a cómo vaya haciendo cada uno de estos giros. Luego empieza el for en una posición más allá del i, tal y como lo hace, aquí se parece a burbuja. J tiene la misma línea, si ustedes miran de burbuja es exactamente la misma línea. Y dentro de este nuevo ciclo for que está definiendo, él empieza a comparar, ¿sí? Entonces, mire que ahora ya no estoy comparando todo el vector, sino que estoy comparando el vector en esa única posición, en una sola posición. Si de pronto entonces llega a detectar que el vector, que hay un valor más pequeño en una posición adelante del vector, pues él las gira, ¿sí? ¿Cómo lo gira? Ya no está intercambiando la posición, sino que solamente está guardando el índice. Ya no está guardando el cambio. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos el otro en la parte de arriba, él sacaba todo el elemento del vector, lo guardaba en esa variable auxiliar, luego intercambiaba las variables y otra vez recuperaba el elemento del vector? Entonces, ese cambio es lo que selección está evitando. Entonces, él ya no está haciendo el cambio de todo el elemento aquí, sino que solamente cambia el índice, nada más. Entonces, el índice donde está ubicado el valor mínimo es ahora el J. Continúa comparando. Si de pronto más adelante se encuentra con otro número más pequeñito, vuelve y hace el proceso. Otra vez el índice ya no pasa a ser ese J, sino que es el nuevo J donde encontró un número más pequeño. ¿Qué es lo que le está ahorrando? Él va comparando todo el vector.
Va por todo el vector hasta que encuentre el índice donde está el más pequeño. Cuando ya termina este vector, este ciclo for, recorriendo este subvector, entonces él ahora sí va y hace el intercambio del valor. ¿Sí? Solo ahí en ese momento intercambia el valor. Veámoslo con un ejemplo aquí. Copiémonos aquí estas dos que teníamos acá arriba. Tenemos esta tablita y esta de acá. Entonces, digamos, teníamos aquí un 3, aquí había un 6, aquí había otro 6 y aquí había un 1. Así los teníamos al principio. Ahora entonces está manejando una variable más. Antes solamente estábamos manejando esta variable que era un auxiliar, pero ahorita también nos está manejando una variable adicional, ¿sí? A esta de aquí, que es un índice mínimo, ¿sí? Eso es lo que ya estamos manejando. Ya estamos manejando otra variable más. Eso es lo que incrementa este método de ordenamiento de selección con respecto al otro que era burbuja. Ya está usando una variable más. Entonces, ¿qué es lo que él está haciendo? Inicia así. El primer ciclo for que maneja la i va a recorrer todo el vector, ¿sí? Con este vamos a recorrer todo el vector gracias al índice i, desde la primera posición hasta la última. Ya hay una diferencia con burbuja. Coge en el índice mínimo y nos ubica el valor del primero. Entonces, si nosotros empezamos nuestro ciclo for en 0, en esta primera posición que es 0, yo les coloco aquí un cuadrito más abajo para irles manejando la parte de las posiciones. Esta es la posición 0, ¿sí? Es la posición 0. Esta de acá es la posición 1, ¿sí? Aquí va a estar entonces la posición 1. ¿Qué es que estás haciendo? Aquí en este de acá está la posición 2 y en esta de acá está la posición 3. Listo, ahí lo tenemos. Entonces, empieza el ciclo for. Dice con un i que empieza desde 0, desde esta posición, hasta n, que es el tamaño máximo del vector, que en este caso es 4, menor que n, así es que llegará hasta 3. Y va de 1 en 1. Arranca. Dice que a la variable i mínimo le va a asignar esa i, esa posición. Ya no le estoy asignando el valor, le estoy asignando la posición. Entonces, aquí en i mínimo nos irá o colocaremos entonces el 0, de acuerdo a lo que estamos manejando aquí. Arranca un nuevo ciclo for, pero este ciclo for si ya no empieza en la posición i, sino en i más 1, en este caso sería en 1. Y va a comparar. Entonces, nos va a estar comparando este número con el que está en esta posición, que es el 3. Entonces, estoy comparando este con el de acá. Dice, ¿es más pequeño el 6 que el 3? No. Bueno, no se ejecuta lo del i. ¿Es más pequeño otra vez el 6 que el 3? Dice, no, tampoco, no se ejecuta. Llega aquí. ¿Es más pequeño el 1 que el 3? Dice, sí. El vector en la posición 3 es más pequeño que el vector en la posición i mínimo, que es 0. Entonces se va a ejecutar esto. Él no cambia el número, sencillamente está cambiando la posición. ¿Ya? Lo cambia a 3. ¿Qué sucede cuando termina entonces aquí este ciclo for? Resulta que en la variable i mínimo nos quedó guardado el índice o la posición donde está el valor más pequeño de todo el vector. Entonces, él ya no me está haciendo aquí unos intercambios así forzados cada vez, sino que ya de una vez se hace el intercambio. El auxiliar se le asigna lo que está B en la posición I. Recuerden que I vale 0. Entonces, a auxiliar le va a asignar 3.
porque ese es el número que está en la posición 0. Luego, al vector en la posición 0, porque i vale 0, asígnele lo que está el vector en la posición y mínimo, perdón. Y mínimo es la posición de 3. Entonces, al vector en la posición 0, aquí en este cajoncito, me va a borrar el 3 y me va a poner lo que estaba en la posición del mínimo. Pone el 1. Luego, en esta última instrucción dice, al vector en esa posición donde estaba el número mínimo, asígnele lo que ahorita está en el auxiliar. Bueno, entonces al vector en esta posición, que era el 1, le asigno lo que tengo en el auxiliar en este momento, que es el 3. Entonces, mire que él ya intercambió de una vez el valor al final, después de haberlos comparado todos. No me está haciendo intercambios intermedios. Ahí es donde está el ahorro de procesamiento que propone este método de ordenamiento de selección. ¿Cuáles? Unas por otras, como se dice. Crea una variable más, ¿sí? Necesitamos una variable más en memoria. Ese es el problema. Continúa con la siguiente interacción, entonces ya ahora el i mínimo otra vez, el ciclo for nos está aumentando el i 1, ya ahora ya no vale 0 sino 1, y dice otra vez que el i mínimo tiene que valer lo que valga i en un principio. Entonces el índice del mínimo en este momento será el 1. Para él el 1 es el más pequeño, que sería el 6. Vamos a ver si es cierto. Entonces arranca el nuevo for que dice que arranca en la posición siguiente. Compara, 6 es menor que 6, no porque son iguales, no se ejecuta. Va a la siguiente, 3 es menor que 6, sí dice. Entonces hay que volver a cambiar el índice y decir que el más pequeño de aquí para allá ya no es este 6, sino que es el que está en la posición 3. Entonces el índice del mínimo vuelve a ser el 3. Vuelve a cambiar aquí. Continúa, este ciclo for ya no sigue porque entonces ya estamos en la última posición, vamos aquí al auxiliar, otra vez hacemos el intercambio, vamos a intercambiar lo que está en la posición i, que en este caso es el 1, es el valor número 6, guarda en el auxiliar. Luego, a esta casilla le asigna lo que está en la última, el 3. ¿Dónde? En esta línea. Y luego recuperamos del auxiliar ese valorcito y se lo asignamos a la posición. Entonces recuperamos del auxiliar el 6 y se lo asignamos aquí. Continúa. Ahora el i mínimo ya no vale 1, sino que va a valer 2. Ya vamos aquí, en esta posición. Empieza el ciclo for en la siguiente posición, en el 6, y tiene que ser menor que el mínimo. Solo lo va a hacer una sola vez. Compara. ¿Es menor? No, porque son iguales. Termina el ciclo auxiliar, él aquí hace el intercambio, mire que de todas maneras él va a hacer el intercambio, resulta que i va a ser lo mismo que i mínimo, ¿sí? I va a ser, en este caso 2, i mínimo va a ser 2, así lo tenemos. Y él lo intercambia, porque el computador no sabe aquí que i mínimo y i valen lo mismo. Entonces, él de todas maneras va a hacer el intercambio, me va a pasar aquí en el auxiliar el número 6, luego vuelve y lo copia ahí mismo, o sea, hace una vuelta tonta, pero como el computador no sabe, él sigue las instrucciones. Vuelve y continúa. Y ya no vale 2, sino que ahorita va a valer 3, la última posición. Viene acá este ciclo for y resulta que no se ejecuta porque entonces dice que empieza en una posición más 1, dice que empieza en 3 más 1, eso da 4, ya no se ejecuta el ciclo for, llega aquí y de todas maneras hace el intercambio, ¿sí? Coge este 6, lo pasa al auxiliar y después coge y otra vez se lo vuelve a asignar al mismo. Entonces, mire que de todas maneras, a pesar de que ya nos ahorra unas instrucciones aquí con respecto a burbuja, él de todas maneras está haciendo unos intercambios adicionales. Bueno. Tomando la dimensión del vector, digamos que en este caso nuestro vector es de 4, como el tamaño del problema, entonces el bucle se repetirá 4 veces. Ustedes vieron, él se ejecuta 4 veces. No importa que ya a la tercera ya hubiéramos tenido el vector ordenado, él lo va a seguir ejecutando.
Entonces, la función en cuanto a número de repeticiones, el procesador de todas maneras está haciendo un trabajo importante, sigue siendo n. Por lo menos 4 veces se va a ejecutar ese ciclo for. Mire que de todas maneras ese n es más pequeño que en el otro que era n por n. ¿Sí? Entonces, acá lo está haciendo 4 veces, acá lo estaba haciendo 8. Entonces, es el doble. Ya reducimos la cantidad de veces que se ejecuta ese ciclo for. La operación al interior del grupo se puede realizar o se puede desarrollar también de la siguiente manera. Bueno, aquí lo único que está haciendo como de diferente es utilizar un método para intercambiar. Igual de todas maneras es como la misma. Entonces se trata de una secuencia de 3 operaciones donde la segunda a la vez es la iteración. A ver, yo estoy tratando de entender si en verdad aquí hay un cambio, pero yo lo veo igual, solamente lo veo traducido a pseudocódigo. Entonces, y mismo cuota, fin sí, este es el fin sí. Fin para, intercambiar. No, yo lo veo como igual. Bueno, listo. Análisis de este algoritmo. Estabilidad no es estable. Dice porque intercambia registros con claves iguales. Si vieron ustedes que cuando llegaba a la última posición, él de todas maneras hacía el cambio a pesar de que es el mismo número. Entonces, por eso se dice que este algoritmo no es estable porque está intercambiando instrucciones que no debería. Requerimientos de memoria. Este algoritmo requiere una variable adicional para hacer un intercambio, o sea, aparte de la variable auxiliar, requiere una más para el índice, pero el requerimiento de memoria es constante. O sea, no importa si el vector es de 100 o de 5, siempre serán 2 variables más que necesitemos para hacer el ordenamiento. Tiempo de ejecución, dice el ciclo externo se ejecuta n veces y cada búsqueda requiere otro comportamiento. Entonces, de todas maneras, tiene ahí un procesamiento que se está haciendo. Ventajas, fácil de implementar, igual que burbuja. No requiere mucha memoria adicional, realiza pocos intercambios, rendimiento constante, poca diferencia entre el peor y el mejor caso. Listo. Desventajas, sigue siendo lento, realiza muchas operaciones todavía, es un algoritmo en resumen que es lento. Entonces, miren que de todas maneras este algoritmo es muy parecido al anterior, solamente lo que hace el cambio que está haciendo es que ya no está intercambiando el valor dentro del vector, sino que solamente intercambia posiciones. La posición donde está el último elemento. Eso es lo que está haciendo de diferente. Entonces, pues otra vez tratemos de dar aquí un ratico, limitemos el tiempo como en unos 20 minutos para ver si alguno de los compañeros logra implementar este ordenamiento de selección y los muestra aquí para que lo revisemos. Sí, el compañero que me dice que ya tiene el ejercicio, si quieren lo puede presentar. Listo, profe. ¿Allá puede ver? Ay, ya se puede. Listo. Entonces digamos que 5. 3 horas de una vez lo ordena acá y luego ya implementa esa vaina. 7, 9. Aquí están desordenados y en la izquierda pues están de mayor a menor. Listo. Eso es, muy bien. A ver, muéstrame allí donde implementaste el ordenamiento, ahí en el código.
Eso es, ahí. Más arriba. Sí, ahí está, claro. Ahí está la diferencia entre los dos, ¿sí? Entonces, este ya no hace esos movimientos con todo, sino que solamente hace los cambios. Pero yo lo estoy viendo que están como mal ubicados. Esa línea 190, 91 y 92 tienes que sacarla del Todo for. esto, Sí, esa sácala del for, del segundo for. Córtala y después de esa línea. a ver, pues aquí va, ¿no? Sí. Control X. O sea, si no se repite, pero ahí me pone problema. Ah, por eso es el índice mínimo. El índice mínimo es el que en vez de J va índice mínimo que tú tienes ahí, esa En variable. estas dos, ¿no? Ajá, ahí donde J te está marcando que no es. Sí, porque si no estarías haciendo burbuja de todas maneras. Ya. Pruébalo allí, pruébalo y mira lo que tiene que funcionar también. Pues ahí lo que está gastando menos es memoria, ¿no? Memoria, ajá. Menos procesos. Más que memoria es procesamiento, menos instrucciones. Ahí está. Sí, ahí ya la cogió. Sí, ahí está bien. Sí, si no estabas haciendo otra vez de nuevo burbuja. Listo, ahí está muy bien. Bueno, yo ya te apunto acá, ya me tienes dos aportes ahí en esa parte. Profe, también lo tengo así mismo. ¿Tú también lo tienes? Si Sí, quieres puedes presentar. no los cambia nada más. ¿Está viendo, profe? Ahí ya. Ujú. Va a estar el código. Y dependiendo de esa, si sea mayor o menor, se lo puede ordenar. Si es menor, pues va desde 1 hasta el máximo. ¿Estoy viendo la pantalla, profe? Sí, ahí ya la estoy viendo. Están desordenados. Y ahí se los ordena. Creo que falló. No funcionó, profe. Le hice un cambio, creo. Yo creo que tienes el mismo problema de del compañero, los tienes mal ubicados. A ver, No sé, apenas los moví. hay esas lineecitas de allí, justo, esas son las que tienen que estar por fuera del ciclo for. Un ratito más allá y si funcionaba. Ah, sí, profe. Sí, ahí sí los está ordenando. Ujú, sí. Listo, ahí yo ya también te apunto. ¿Algún otro compañero que tenga esta parte o solamente los dos?
Bueno, entonces, continuemos por acá. Veamos otro de los algoritmos. Esto ya lo vimos. Listo, por acá está el otro. Este algoritmo se llama de inserción. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo ya una búsqueda binaria. Entonces, ya no hace una búsqueda secuencial como estábamos viendo en los anteriores, que estábamos recorriendo el vector de forma secuencial, una tras otra las posiciones y haciendo una comparación, sino que él ya está repitiendo desde la mitad del elemento hacia allá. O sea, él trata como de partir en dos. Verán, no veámoslo más acá en las instrucciones para entenderlo mejor. Tenemos, como siempre, nuestro típico for que lo recorre el vector. Ese es el for más grande y aquí adentro es donde empieza como un poquito el cambio. Mire que aquí ya está utilizando más variables, unas por otras, como yo siempre he dicho. Entonces, este algoritmo trata de minimizar el trabajo que hace el equipo en cuanto a cantidad de procesamiento, pero ya nos va aumentando complejidad y las variables que se están guardando en memoria. Ya tenemos una variable temporal, ¿sí? Que nos va a guardar en un principio la posición actual del vector, ¿sí? El elemento que está en la posición actual del vector. Nos va a guardar también algo que está a la izquierda de ese número y algo que está a la derecha. Entonces, pónganle en cuidado aquí en el for que él está empezando en la posición 1. Es la segunda posición del vector. ¿Para qué? Para que aquí en el momento en el que él dice quién está a la izquierda, pues el elemento que está en la posición 0, y quién está a la derecha, el elemento que está en la posición I. Aquí ya me entró la duda. I menos 1, no, debe ser I más 1. Aquí debe haber un error aquí en esta parte. Listo. Va, entonces, va un ciclo mientras. Dejémoslo ahí menos 1 para que no... Ya me quedó la duda si en verdad es menos 1 más 1. Ahorita lo revisamos. Va el ciclo mientras y entonces dice, izquierda es menor que derecha. En este caso son iguales. Entra el ciclo while. Medio. ¿Cuál es la mitad entre los dos? Mire aquí cómo va trabajando este. La mitad entre los dos que son iguales, que en este caso son 0 ambos, va a ser 0. Entonces, compara el primer elemento con la posición 0. Está comparándolo con la primera de posición. Si son diferentes o si ese elemento es más grande que el que tenemos en el temporal, él hace el cambio de posiciones. Mire que aquí no estamos cambiando elementos, sino posiciones. Al derecho le asigna la mitad menos 1 y al izquierdo le asigna la mitad más 1. Significa que el derecho va a quedarnos valiendo en este caso menos 1 y el izquierdo va a quedar valiendo 1. Se cierra ese ciclo mientras, ¿sí? Porque resulta que izquierdo ya se vuelve 1 y derecho ya se vuelve menos 1, entonces este ciclo while ya no se cumple y sale, se rompe, sale acá el for. Y luego recorre el ciclo for, desde la posición de la i menos 1, que sería la posición 0, hasta la izquierda. Y va hacia atrás, ¿sí? Y lo que él está haciendo es asignar. Termina este y entonces hace el cambio de elementos. Mire dónde está haciendo el cambio de elementos. En este for acá afuera y en esta posición acá. Entonces, si ustedes miran este algoritmo ya es un poco más complejo. Veámoslo a través de un ejemplo. Digamos que tenemos un vector de 10 elementos que nos da suficiente con qué trabajar. Entonces, aquí está descrito más o menos en esta tablita paso a paso cómo fue cambiando. Digamos que en un primer momento los elementos del vector son estos, ¿sí? Tenemos 7, 6, 5, 4, 2, 4 números 3 y un 2. En ese momento tenemos esos elementos en esas posiciones. Cuando vector vale 0, que es la primera vez que estamos recorriendo el primer vector, acuérdese que temporal queda con el valor que está en la primera posición. Entonces, temporal va a quedar con el valor de 9, la variable temporal. Esta que tenemos nosotros aquí en la parte de arriba.
temporal, ¿sí? Esa va a valer 9 porque es el primer elemento de la primera posición. Arranca el ciclo for y ese ciclo for ya no arranca en esa posición 0, sino que arranca desde la siguiente, o sea, va a arrancar desde el 7, mírenlo, aquí están. 7, 6, 5, 4, 3, 3 y 11. ¿Por qué se nos quedaron aquí los 3, 3, 3, 3, 3? Porque él está haciendo este proceso de acá. Mire, en el momento en el que él hace la división, el lugar donde encuentra al izquierdo, él coge y nos parte y nos crea estas copias de sí mismo del valor que él encontró como más pequeño. Mire que a medida que él va evolucionando, él va cambiando un poco más los valores, ¿sí? Él va cambiando hasta que al final queda ordenado. Mire, en la última interacción en la parte de abajo, él va quedando ordenado los valores. Mire, queda el 2 en la posición 9, el 3 en la posición 1, el 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Él los compara. Entonces, este es uno de los algoritmos que ya son más complejos. Si ustedes ven, él ya hace menos interacciones porque nos está partiendo de así, por así decirlo, la comparación a la mitad. Él hace una comparación binaria, ya maneja posiciones anterior y medio y trata de encontrar a dónde está el elemento menor para ir mandando los menores hacia la parte de adelante del vector y quedarse comparando con la parte final del vector. Es más complejo o está utilizando más memorias. Mire que estamos ya utilizando un temporal, ya estamos utilizando una posición a la derecha y otra a la izquierda, está utilizando otra parte del ciclo, pero de todas maneras ya va cambiando la cantidad de procesos que se están haciendo. Entonces, análisis, la estabilidad, no intercambie claves iguales como si nos estaba pasando con el algoritmo anterior. El anterior sí nos estaba cambiando posiciones iguales, entonces este es más estable que el anterior. Requerimientos de memoria. Requiere variable adicional para los intercambios, sin importar qué tan grande sea, o sea, esas variables serán siempre las mismas. Tiempo en ejecución, toca analizar el método. El método efectúa una menor comparación comparados con el tipo de elemento o con los otros dos algoritmos. Está haciendo menos comparaciones. De todas maneras, no realiza las mismas. Este algoritmo sí ya es un poco diferente. No te va a realizar las mismas que en los otros dos. Si el arreglo está totalmente desordenado, va a hacer más interacciones, más comparaciones. Y si el arreglo está ordenado, pues él también va a realizar. Es más, hace más cuando está ordenado. Ventajas, es fácil de implementar, aunque yo ya no lo veo tan fácil, es un poco más difícil de entenderlo, de entender la lógica, cómo lo coloca. No requiere memoria más adicional más allá de esas variables. Sigue siendo lento y de todas maneras hace en promedio grandes comparaciones, aunque no tantas como las anteriores. Entonces, veamos a ver cómo nos va. Este sí ya es uno que no se ve como tan visible de primer momento, ¿no? Uno hay que implementar el algoritmo y ver lo que en verdad funciona. Entonces, traten de implementar aquí esta parte de este algoritmo para ver cómo les queda allí en la parte de ordenamiento. Ya hay un compañero que tiene implementado el código. Sí, profe, ya va. Está viendo, profe. Ahí ya. Ahí se implementó el código y lo voy a ejecutar.
Listo, profe. Muy bien, muchas gracias. Vale, profe. Bueno, sí, este ya es un poquito más difícil de entenderlo, ¿no? Ya no es tan obvio como los otros que solamente hacían intercambio y hacían cambios. Él está trabajando con índices, está trabajando con comparaciones, ya es un poco más complejo, pero ya hace menos que los otros dos que eran burbuja y que era selección. Entonces, ellos van ahí como mejorando la cantidad de procesamiento que está haciendo el computador para poder ordenar esos números. Pues puede que con 10 o hasta con 20 o hasta con 100 no se sienta, pero si ya estamos hablando de una cantidad de números ya grandecita, entonces ya estos algoritmos ya se va viendo la ventaja y la desventaja que tiene uno con otro. Otro ordenamiento muy conocido es el ordenamiento Shell, que es el que fundó Donald Shell, y tiene una estructura que es muy similar al de burbuja, ¿sí? De todas maneras, no está ordenando los elementos de una forma adyacente como lo hace, sino que está haciendo una segmentación, hace también parte de los datos en dos subconjuntos para tratar de irlos ordenar. Entonces, este método funciona de la siguiente manera, pues aquí está escrito de una forma más textual para entenderlo porque ya también ya es un poquito más complejo. Se ordenan subgrupos, ¿sí? Él está partiendo el vector, un vector grande lo va partiendo por subgrupos, por grupitos más chiquitos de elementos. Están separados por cierto número de unidades, eso depende de la posición del arreglo original. Entonces, el valor K se llama un incremento por el cual se va aumentando cada uno de los grupos. Después lo que hace es que de los primeros K los ordena, ¿sí? Entonces se escoge un nuevo valor un poco más pequeño y vuelve a partirse en subgrupos. Entonces él va partiendo hasta que al final K sea 1. Significa que los subgrupos ya quedan de un solo elemento y que ya todos deberían estar ordenados, ¿no? Entonces al principio del proceso hay que escoger la secuencia del decrecimiento de cada uno de ellos, donde el valor mínimo será 1. Entonces al principio los grupos serán, digamos, de 5 o de 6, va disminuyendo, puede ser de 1 en 1, de 2 en 2, hasta que al final nos quedemos con grupitos de un solo elemento y ya todo esté ordenado. Entonces, cuando lo que el método hace es partir, ¿sí? Se toma como primer salto la mitad de los elementos entre 2. Si el vector es de 10, los primeros dos subgrupos serán de 5 y luego habrán más subgrupos de menos elementos hasta que al final quede uno solo. Entonces, el algoritmo, mírenlo, está aquí. Aquí ya lo estamos haciendo a través de un método independiente, ya no es como una parte del código. Se recibe el vector, que en este caso es un vector de enteros, pero perfectamente aquí se puede cambiar por un vector de elementos dobles o float, eso no tiene restricción. Y tenemos también otro elemento que es la variable h. La variable h nos dice el lugar donde estamos partiendo. Entonces, al principio h será la totalidad de elementos y luego se va a ir partiendo de 2 en 2. Crea un valor entero i y empieza con un while. Mientras h sea mayor que 0. Entonces, recuerden que él tiene que ir disminuyendo ese valor de h. Y sí, dígame. Perdón, es que se me cortó el audio, que es el void shell sort. Es un método, como los que nosotros creamos allá. Void significa que no devuelve ningún elemento. Va a hacer un ordenamiento de este vector, pero no va a devolver ningún elemento, ¿sí? Y shell sort es el nombre que le dieron al método. Usted puede darle un nombre más sencillo, ordenamiento shell, por ejemplo, sencillamente. Y los dos elementos que está recibiendo el método son el vector y h, que es el lugar donde se van a partir, por cuántos van a quedar los subgrupos. Recuerde que él ordena basado en subgrupos, ir partiendo el vector en grupitos más pequeños. Entonces, este h nos dice de qué tamaño son esos subgrupos. Ese tamaño se va a ir disminuyendo hasta que h quede valor de 1. Significa que ya no vamos a tener grupos de elementos, sino solamente un único elemento. Entonces, para verificar eso está este while, que nos dice que solamente se ejecutará mientras h sea mayor que 0. Como h es un entero, pues obviamente llegará hasta 1 como mínimo. Es el valor mínimo que tomará h. ¿Qué hace? Tenemos un for que inicia en h-1, ¿sí? Y que es mayor que n. Entonces va arrancando.
es menor que n, perdón. N es el número total de elementos. Vamos iniciando. Utiliza una variable b que va a guardar el elemento como tal que está en esa posición i. Luego utiliza una variable j que nos guarda la posición. Mire, estamos utilizando dos variables. Una para guardar el elemento y otra para guardar la posición. Y luego ya inicia con un ciclo for que arranca en i. En el mismo i que era donde estaba. Mire que le está arrancando en la misma posición. Ahora sí, ¿qué hace? Mire la estructura de ese for. Uno a veces utiliza el for siempre de la misma manera y cree que solo sí se puede utilizar cuando se le dice que una variable sea menor que otra. Este es un for compuesto. Ahí tiene un i. Significa que la variable j seguirá ejecutando el for siempre y cuando la variable j cumpla las dos condiciones. Mira que hay dos condiciones. Mientras j sea mayor o igual a h, ¿sí? Mientras eso se cumpla, y también tiene que cumplirse que el vector en esa posición j menos h sea mayor que b. Y lo que estamos haciendo es ir disminuyendo a j en la cantidad de elementos que representa h. Recuérdese que h es cuántos elementos habrá en los subgrupos. Mire que este for ya ahí a simple vista no es tan fácil de asimilar. ¿Qué se hace entonces? Lo que se va haciendo es que a en la posición j se va guardando lo que esté en la posición j menos h. Eso sí. ¿El SB para qué es? El B es el elemento, miren. Es un elemento, el primer elemento. Cuando empezamos, pues va a ser el primer elemento del grupo. De ahí va a ir cambiando, ¿sí? De acuerdo a cómo I vaya cambiando de valor. Mírenlo, aquí en esta parte es donde B se está creando. B va a ser un elemento del grupo. Y A en la posición J menos H, pues va a ser otro elemento del vector, ¿sí? Está comparando los elementos del vector. Entonces, mire que ya es un for compuesto de dos condiciones para que se siga ejecutando. Se termina el for, mire que el for se termina aquí, solamente hace esta instrucción, es todo lo que él hace. Hacer un cambio entre el elemento que está en la posición J del vector con el elemento que está en la posición J menos H, siempre y cuando se cumple esta condición, ¿sí? Entonces, es como un for con un if, es un híbrido entre los dos. Luego se cambia a A en la posición J, lo que estaba en B, el elemento que estaba en B, y otra vez se parte H nuevamente y vuelve y se repite el while hasta que H valga 1. Recuerde que él se va a repetir hasta que H valga 1. Significa que los grupos van a ser de un solo elemento. Entonces aquí hay un ejemplo. Aquí está con un arreglo A de 7 elementos, 6, 1, 5, 2, 3, 4 y 0. Y entonces hace los siguientes recorridos. En la primera vez hace 3 saltos, ¿sí? Está dividiendo en 3 el conjunto. Mire, divide en 3 subconjuntos, 6. En otro subconjunto queda 5 y 4 y en otro queda 6 y 0. ¿Qué es lo que él está haciendo? Él lo que está haciendo es comparando e ir ordenando entre ellos. Luego en el segundo ya hace 2 recorridos, ¿sí? Está haciendo 3 saltos, en el segundo recorrido hace 3 saltos también. La lista, mire, ya va cambiando. Si usted ve la lista inicial, empezado con el 6 y ya después ya quedaron ordenados solo en el primer recorrido que se hicieron 3 saltos o se dividieron 3 subgrupos, ya van quedando como ordenados los números. Mire, 5 y 6 que son los más grandes ya están al final de la lista. Ya en el segundo ya tenemos también los 2 más pequeños al principio. Mire, ya está 0 y 1 al principio de la lista y ya está 5 y 6 al final. Tenemos los más chiquitos al principio y los más grandes al final. Y luego en estas otras, en este tercer recorrido él se da cuenta que no hizo ningún cambio, entonces se cambia el valor de K. En este caso, K es en este ejemplo, acá no es K sino H. Entonces hay que cambiar el valor de H para poder continuar. En un cuarto recorrido ya solamente hace un salto. Mire que solamente está cambiando la posición entre 4 y 2 y 4 y 3. Hace este salto de aquí del centro, estos de aquí. Estos son los que él está ordenando en este último salto. Mírelo. Y luego entonces, ya en el último, él vuelve a recorrer para darse cuenta que el vector está completamente ordenado. Entonces hace un quinto salto donde no hace ninguna modificación porque ya está ordenado. Entonces, en cuanto a estabilidad, se considera estable porque él no está haciendo intercambios con posiciones iguales, ¿no? Entonces, un algoritmo no es estable cuando él de repente en algún punto está intercambiando un elemento que está en la misma posición.
Requerimiento en memoria, variable adicional para hacer los intercambios. Si tenemos unas variables aquí, si ustedes revisan acá, tenemos unas variables que son estas de aquí, B y J a lo mucho, o sea, de resto no es que tenga más variables, no está utilizando tantas. Tiempo de ejecución, entonces dice que tiene una complejidad entre n elevado a la elevado a la 1.2, perdón, y n elevado a la 1.25. Entonces depende también de qué tan grande es el vector y qué tan desordenado esté. Bueno, entonces traten de implementar este, que es un buen algoritmo. Este es un algoritmo, mira que no es tan complejo como el. Pues ya tiene su grado de complejidad aquí en este for, pero de resto no es tanto como el otro. Traten de implementarlo a ver cómo les va con este. Bueno, entonces, ¿alguien logró implementar este último, el short? Por acá no tengo nada. Bueno. Bueno, muchachos, entonces muchas gracias a los compañeros que participaron. Yo ya les pongo acá en las calificaciones y yo ya les escribo por el interno donde les voy a colocar la bonificación. Para los otros, pues recuerden que este tema va a entrar en la parte de la evaluación, entonces hay que estudiarlo, hay que trabajarlos, hay que mirar cómo son estos algoritmos de ordenamiento para poder implementarlos. Entonces ya nos vemos el día de mañana, muchachos, que estén muy bien. Nos vemos hasta mañana. Hasta mañana, profe, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Profe, una pregunta antes de que se vaya. Hasta mañana. Hasta profe, mañana. gracias. Profe, una preguntita. Sí, te escucho. Como los parámetros ya son 2, o sea, cuando los voy a mostrar, ahí me pone problema. ¿Cómo haría para...? A ver, Está muéstramelo. poniendo ¿Dónde problema está? cuando Dice ya- que hay. No, 2 parámetros. Aquí veo. O sea, El cuando vector. voy a mostrarlo... Ajá. ¿dónde está? Es que no lo he acabado, pero pues Ah, digo claro. que hay 2 parámetros, ¿no? Ujú. Entonces cuando lo voy a mostrar acá me pone problema. Aquí, ¿qué Ah, porque tocaría? tienes que envíale el tamaño del vector, dale coma y del arreglo.lec, que es el tamaño del vector. No, pero tienes que darle coma, arreglo, coma, arreglo.lec. ¿Cómo? Ajá, y el arreglo otra vez, punto, y lec. Punto. Ya, entonces, ¿qué es lo que le está haciendo? Al principio te está pidiendo, te quedó doble la palabra, al principio te pide el arreglo completo y luego te pide el tamaño máximo. Eso es lo que está haciendo. Y luego él allá Ah, pues, va dividiendo hasta que H, porque allá lo recibe en H, hasta que H se vuelva 1. pues aquí ya debe dar. Debería Ya el funcionar. De todas completo y maneras, ya. pruébalo ahí a ver qué le falta. Bueno, Sí. si no, Bueno, ya lo vemos mañana. Bueno, que esté muy bien. Hasta luego. Profe, una pregunta sencilla antes de que se vaya. Sí, Para dime. las excepciones, si yo necesito poner 2 excepciones, digamos, para 2 botones distintos, ¿puedo poner exception y una variable y en la siguiente la misma variable? Tiene que ser Sí. otra distinta. No, puede ser la misma variable. Sí, porque tú tienes que ver el alcance de la variable. Si lo defines dentro de un método o un procedimiento, esa variable solo existe dentro de ese método. Entonces, si tú ya tienes otro botón distinto, es un método diferente, es un objeto distinto y obviamente, aunque se llamen igual, va a ser una variable diferente. Entonces, si la defines dentro del método, solo le pertenece a ese método. Y puedes volver a utilizar el mismo nombre para definir otra variable. No es la misma, es otra distinta que se llama igual en otra parte. Eso es lo que pasa allí. Ah, vale, gracias. Bueno, Dios. listo. Ya nos vemos. Hasta luego.